Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, hello. Eh, eh, my name is Elizabeth. I wanted to start this session introducing a bit for those who are foreigners um, this presentation. As I told you, everybody, my name is Elizabeth. I'm the person in charge of this dissertation regarding the pre-contractual stage of business. Let's swap up to Spanish. Ok, entonces los temas sobre los que va a versar la presente ponencia tienen que ver, en principio, vamos a establecer cuál es el objetivo que se estableció para la presente ponencia, revisaremos algunos antecedentes, revisaremos algunas definiciones generales respecto de la etapa precontractual y sobre el principio de buena fe. Posteriormente haremos una revisión sobre el concepto de deberes de comportamiento y nos centraremos un poco también a ver lo que corresponde al deber de información. Posterior a eso haremos algunas conclusiones antes de cerrar con nuestra presentación. Entonces, como objetivo general, digamos que se estableció a partir de la relevancia de la buena fe, con ella el deber de información, buscamos analizar si es efectivamente absoluto ese deber de información o si por el contrario se encuentra algunos límites que tienen que ver sobre todo con el interés propio e individual de cada una de las partes. Para iniciar, revisaremos algunos antecedentes que consideramos importantes y respecto de estos antecedentes, revisaremos que en principio se consideró la buena fe como criterio de conducta únicamente dentro de la etapa contractual, en tanto esta suponía una solemnidad, una consensualidad y un acuerdo de voluntades real. Entonces, digamos que sobre esa base se entendió la etapa contractual como aquella que suponía unos deberes de conducta y un deber de buena fe absoluto. Dentro del marco de esta etapa contractual, entonces se extienden algunas obligaciones que son expresas, que tienen obviamente un efecto jurídico respecto de la responsabilidad en caso de incumplimiento. A partir de la sentencia del 16 de diciembre de 1969, se empezó a dar reconocimiento a la etapa precontractual con base en dos criterios. En primer lugar, se entiende que puede haber o podría eventualmente haber una ventaja por parte de una de las partes en el negocio y que esa eventual ventaja podría darse por vía de la ignorancia o de la falta de información que pueda haber respecto del negocio como tal o de la formación de ese negocio. Bien. Ahora, respecto de la etapa precontractual, encontramos en el artículo 863 del Código de Comercio, el cual establece que las partes deberán proceder de buena fe, exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar perjuicios que se puedan causar. Entonces, digamos que el ordenamiento jurídico establece a través de este artículo ese deber de buena fe que enmarca la etapa precontractual del líder y el negocio que debe acompañar todo este proceso de negociación. Sobre la base, sobre todo, del nemen ladere, que se refiere básicamente al deber de no dañar al otro. Entonces, surge como la actuación ética y de comportamiento probo que se dan en el marco de las tratativas de información del negocio. Las tratativas que deben entenderse como aquellos pasos que digamos que son esenciales
para la formación del negocio y en la que se van a exponer de alguna manera los intereses y los alcances que ha de tener la etapa contractual. Si bien es cierto que en la etapa precontractual no hay un vínculo jurídico, un vínculo formal taxativo, sí es cierto que se generan unos deberes de conducta en favor del otro, y a eso se refiere la buena fe en la etapa precontractual. Ahora, la buena fe se produce de alguna manera, es la que está regulando y limitando de alguna manera la autonomía privada de la voluntad en la que se expresa el interés propio, ¿cierto? Y se configura como un medio de protección y bienestar para las partes. En el ordenamiento jurídico colombiano se entienden o se esgrimen, digamos, dos perspectivas sobre la buena fe. Por un lado tenemos la buena fe subjetiva, vamos a empezar por esta, que se corresponde con una creencia o con una apreciación. Ello quiere decir entonces que básicamente este se corresponde con un sentido perceptivo individual y que llega a ser calificada en tanto esa creencia o esa apreciación que es individual y subjetiva se alimenta de un dato objetivo que permita hacerse un juicio acerca del negocio. De otra parte tenemos la buena fe objetiva, que supone, sustenta los deberes de conducta, que si bien en la etapa precontractual no están expresamente manifestados, sí son esenciales en tanto permiten establecer las condiciones y los intereses de cada una de las partes. Bien, los deberes de comportamiento entonces surgen como esa manifestación de la buena fe y se configuran como derecho, en tanto existen, digamos, elementos que permitan atañer alguna responsabilidad precontractual en caso de incumplimiento. Y por otro lado se configura también como los limitantes a esa potestad y a esa voluntad privada, individual, y que de alguna manera pudiese afectar eventualmente a la contraparte. Entonces, se esgrime como un criterio de fidelidad recíproca frente a las expectativas que generan las partes en el proceso de negociación. En esta medida supone, primero, una abstención sobre actos que vayan en detrimento de la contraparte y por otro lado, la ejecución de comportamientos inequívocos que protegen al otro y que manifiestan la voluntad del negocio. Dentro del marco de esa buena fe y de esos deberes de comportamiento del secundario, surge el deber de información que se produce en el marco de la responsabilidad precontractual y que sobre todo tutela la confianza depositada en la contraparte. Digamos que es lo que permite que se pueda generar un juicio adecuado respecto del negocio, respecto de los intereses y de los eventuales riesgos que pueda suponer el negocio. Entonces, se desarrolla en el marco de una relación que no es lineal y que en tanto no es lineal, sí se necesita que haya, digamos, de alguna manera se subsane o se pueda, digamos, balancear esa relación que no es lineal, en tanto las partes tienen diferentes condiciones de información, condiciones de necesidad respecto digamos, el marco contractual. Y en ese sentido busca la salvaguarda del interés ajeno. Ese deber de información entonces se desarrolla bajo ciertos aspectos que resultan esenciales para que el deber de información se cumpla a cabalidad y sea la manifestación expresa de esa buena fe en la etapa precontractual. Por un lado está la pertinencia, es decir, la utilidad de aquello que se está informando.
y esa pertinencia tiene que ver entonces con los datos objetivos que permiten hacerse un juicio claro del negocio y que permite que las partes decidan si es su voluntad hacerse o no al negocio, teniendo en cuenta las condiciones que cada uno presenta. No, otra parte que es esencial tiene que ver con la calidad de las partes. ¿Por qué la calidad de las partes? Porque como lo mencionábamos anteriormente, en tanto la relación no es lineal, puede que alguna de las partes en el negocio tenga mayor información o tenga un interés particular o pueda ejercer, digamos, de alguna manera mayor influencia sobre el negocio como tal. Entonces, es importante tener en cuenta eso y tener en cuenta que a mayor conocimiento, a mayor dato tenga una de las partes, mayor será su carga prestacional para con el otro. Finalmente, la etapa precontractual busca que el negocio se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, en esa medida, la información que se brinde ha de ser suficiente y, digamos, debe propender porque el otro tenga una claridad plena y pueda expresar, pueda manifestar su voluntad respecto del negocio adecuadamente. Ahora bien, respecto de la comunicación, digamos, el canal de comunicación en el deber de información supone que en principio debe haber una claridad respecto de los términos en los que se está dando el negocio, respecto de la información que se está suministrando y, digamos, la relevancia que éste tenga para la formación del negocio. Otro criterio importante tiene que ver con la veracidad respecto de la información que se esté suministrando, es decir, que no se pueden dar datos que sean, digamos, inadecuados o que falten a la verdad o que no correspondan con la realidad del negocio. Y tiene que haber una transparencia respecto de aquello que se está informando digamos, en esa vía. Lo que se va a lograr es que pueda haber un criterio objetivo claro y una voluntad manifestada en plena conciencia de lo que es el negocio como tal. Entonces eso, de alguna manera, evita la ambigüedad y evita malinterpretaciones respecto de aquello que se está poniendo en el negocio. Los límites entonces al deber de información supone también que hay una información de carácter sensible, ¿sí? Información que eventualmente podría suponer un eventual daño al objeto del negocio o pueda dañar a la contraparte. En esa medida, esos datos sensibles, esa información sensible, ha de tenerse con mayor cuidado, suministrarse con mayor cuidado y por parte de quien la recibe, la parte, digamos, pasiva en esa relación, tendrá que tener toda la disposición para utilizar esa información suministrada de manera autónoma, pero de manera responsable con quien se la está suministrando. Entonces puede haber o puede configurarse un abuso de información suministrada en detrimento de la contraparte. Puede ser uno de los escenarios que se den en el marco de este deber de información. Para subsanar un poco entonces ese abuso de la información, tiene que haber un criterio de razonabilidad y ese criterio de razonabilidad tiene que ver sobre todo con los aspectos o la información sin la cual hacer ese juicio sobre el negocio es imposible. Y de qué manera el criterio de razonabilidad nos va a permitir sopesar esa información y darle el uso adecuado, sobre todo en el aspecto de la información sensible que pueda ser eventualmente utilizada en detrimento de la contraparte. Algunas conclusiones. Entonces, bueno, en principio el deber de información permite la toma de decisiones consciente, objetiva y sustentada respecto del negocio.
El contenido prestacional de la buena fe y el deber de información son mutuos y correlativos, es decir, que no le corresponde a una sola de las partes, sino que ha de entenderse en conjunto para las dos partes y sobre todo para quien tenga mayor información o una ventaja de conocimiento frente a la otra parte. Esto, pues, en la medida en que es necesario de alguna manera sopesar aquella falta de información o aquella falta de expertise o profesionalismo respecto del negocio y de aquello que se está negociando. Entonces, por vía de un eventual incumplimiento de los deberes exigibles a las partes en la fase de formación del negocio, se produce la responsabilidad contractual que, a la luz del artículo del Código de Comercio, lo que busca es balancear de alguna manera ese deber de información y permitir que el negocio llegue al término que está previsto. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Dankeschön. No sé si se pronuncia así. Dankeschön. Muchísimas gracias und vielen Dank a Elizabeth Tibavisco Rodríguez por esta ponencia. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? Entonces, una primera pregunta de mi parte. En cuanto a la ponencia anterior de Finn Schultheis sobre la culpa en contraendo, la responsabilidad precontractual en Alemania, también hablamos sobre esos deberes de información que también se reconocen en el derecho alemán. Y en Alemania hay incluso una obligación de una parte en el Estado en la etapa de negociaciones sobre la celebración de un contrato, de dar informaciones. Pues primero hay una obligación de dar informaciones que correspondan a la verdad si la otra parte pregunta. Pero incluso si no hay preguntas de la otra parte, en ciertos casos puede generar una obligación en el Estado en la etapa precontractual de una parte de dar informaciones que son esenciales para la celebración del contrato, para la decisión de la otra parte, incluso sin que haya una pregunta de la otra parte. Se refiere a informaciones que son absolutamente esenciales para la celebración del contrato y para la decisión de la otra parte, y adicionalmente es necesario que la otra parte no tenga un mismo acceso a estas informaciones que la parte que se encuentra en esta obligación. Algo parecido también en el derecho colombiano, que hay una obligación de dar informaciones incluso sin preguntas de la otra parte, o solo la obligación de información solo se refiere a informaciones en cuanto a las cuales hay preguntas de la otra parte. Sí, pues digamos que el ordenamiento jurídico colombiano propende porque en principio se lleve a término el negocio, ¿no? Entonces, sobre la base de esa necesidad de mantener el negocio, digamos que sí es importante entregar la información que sea relevante para ese negocio. Eso obviamente no exonera a la parte, a la otra parte, la parte que quizás está en una desventaja respecto al conocimiento que tenga, de tomar las medidas y adquirir conocimientos respecto del negocio. Es decir, hay una responsabilidad, digamos, mutua de hacerse la información necesaria para crearse un juicio objetivo respecto del negocio. Pero sí hay digamos, un deber de información que le subyace especialmente a quien tenga o a quien pueda eventualmente tener una ventaja sobre el negocio y sobre, digamos, el escenario total de aquello que se está negociando. Vale, muchas gracias. ¿Y hay otras preguntas? ¿Otras preguntas de los participantes?
Yo quería preguntar, bueno, muchas gracias también por esa buena presentación, Elizabeth. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, yo también tenía una pregunta, digamos, que iba más en dirección cuando hablamos de que ese deber de información también tiene, digamos, que unos límites. Digamos, uno está obligado a dar la información que es esencial para la celebración del contrato, pero cuando tenemos, digamos, algunas tensiones con ciertos derechos, no sé, derecho a la intimidad, puede ser también secreto profesional, entre otros. Digamos, cuando se dan esas tensiones que, no sé, eventualmente podrían ser información que también serían relevante o esencial para la celebración del contrato, cuando se dan esas tensiones, ¿cómo, digamos, cómo se resolverían en esos casos cuando no podría dar esa información, digamos, o cuando le ponen límite al deber de información? Claro, digamos que el deber de información, el límite del deber de información se sustenta bajo un criterio de razonabilidad. Es decir, que la información que se le suministre no puede ir en detrimento del objeto o de aquello que se está negociando y tampoco puede ir, digamos, en detrimento de alguna de las partes. En esa medida, el criterio de razonabilidad es lo que permitiría establecer esos límites al deber de información y permitiría de alguna manera sopesar aquello que sí resulta esencial, que sí resulta necesario para hacer un criterio objetivo respecto del negocio, sin ir en detrimento del objeto mismo de lo que se está negociando. Muchas gracias igualmente por esta pregunta, por esta respuesta. ¿Hay más preguntas? Entonces, otra pregunta de mi parte. En el derecho civil alemán, en el caso de que en la etapa precontractual una parte da falsas informaciones a la otra o informaciones que no son completas, y después de eso la otra parte acepta celebrar el contrato y después descubre que haya una información falsa, una información incompleta, entonces la jurisprudencia alemana, el Tribunal Supremo alemán, concede a la parte afectada un derecho a la resolución del contrato, es decir, puede exigir bajo el concepto de daños y perjuicios por violación de obligaciones precontractuales, una resolución, una liberación de este contrato que sin esta falsa información no hubiera celebrado. Hay algo parecido también en el derecho colombiano. Sí, señor. De hecho, digamos que lo que se busca es que haya ese balance de la información y en cuanto hay una información que no es verídica, el mismo Código de Comercio lo establece, puede haber la resolución del contrato y se puede solicitar el pago de perjuicios por actuar en contra de la buena fe, que sería, digamos, como el criterio esencial bajo el cual se esgrime, digamos, esa etapa precontractual. Vale, entonces también se puede exigir en ciertos casos la resolución del contrato, entonces. Sí, señor. Sí, señor. Vale, muy bien.